El PAN dura 50 años de oposición. No hay partido en el mundo que conozcas que haya mantenido tanta vida en la oposición para tener la primera gubernatura. Precisamente le acabas de decir, Rufo. De 1939 a 1989 se nos reconoce la primera gubernatura. Yo tengo una visión, Ciro, de que nuestra transición no está concluida. Y esta misión del PAN, de nuestros fundadores, que es llevar la democracia a todos los rincones del país y de también modernizar económicamente al país, no está concluida. Cuando ganamos en el 2000 con Vicente Fox, el partido ha venido siendo constructor de historia. Durante estos 50 años de oposición, primero, hasta que tenemos a Rufo como primer gobernador, pero tardamos 60 años para llegar a la presidencia con Vicente Fox, insistiendo en la democracia como una cultura. Después, cuando sacamos precisamente al PRI de los Pinos, esa fue la contribución histórica, porque cierras un capítulo y empiezas otro. Creo que la siguiente contribución histórica del PAN pues, ha sido tratar de desmantelar todo este andamiaje que se construyó durante 7 décadas. Y lo que hace el PAN llegando al poder es repartir y federalizar como nunca los recursos públicos. O sea, el PAN en el poder es el que hoy el 45% de todos los recursos se distribuyen en los estados. Cuando estaba el PRI era el 15%. Antes llegaba el presidente y era una piñata. Cuando estaba el PRI, yo me acuerdo que llegaba cualquier presidente y era puras peticiones, y él se dedicaba a hacerle de Santo Claus. Ahora no, ahora es el Congreso el que distribuye por fórmulas ya muy definidas, con criterios muy establecidos, los recursos a la federación. Entonces yo no te diría, es más bien como partido, me preguntas tú, sí. Como partido nosotros quisimos hacer el cambio a través de la Presidencia de la República, y cuando yo estuve buscando la presidencia del partido, que también es un partido que le apostamos a la democracia, nosotros, mi proceso fue plenamente democrático, te puedo decir, de ir tocando y convenciendo a uno todos los consejeros nacionales para que obtuvieran el voto favorable. El reclamo que me hacían es ese, ¿verdad? Vamos a fortalecer a los comités directivos estatales, a los comités municipales. Y ese compromiso lo he mantenido. Hice ese compromiso. El otro compromiso es tener un proceso interno, democrático, imparcial, para elegir a nuestra hoy candidata. Entonces eran precandidatos y fuimos llevándolo en un orden, yo creo que bastante bien, de estos 10 liderazgos a 7, a 3 y finalmente a 1. Creo que es algo que nos ha redituado. Incluso Felipe Calderón es una expresión misma de esa dinámica que le dio una legitimación y una proyección que lo llevó a ganar la presidencia de la República. Creo que en alguna medida se está reeditando, repitiendo esta historia, y pues ahora con nuestra candidata también surge de un proceso plenamente, intensamente democrático, competido, y que puede llegar con esta fuerza a catapultar una candidatura que algunos nos decían, Ciro, oye, no, hombre, estos panistas, los otros ya están en la boleta y ustedes todavía siguen ahí, van a salir tarde y van a salir divididos. Pues no, hasta ahorita creemos, estamos acreditando que lo que preveímos en su momento de esta apuesta de hacer un proceso interno democrático está resultando, y estamos repitiendo la historia de hace 6 años. En el PAN tenemos un reto muy grande, Ciro, es combatir las percepciones con realidades. Realmente, si uno ve los datos y entras ya el análisis más objetivo, vamos a poder entrar en un nivel de argumentación y discusión en donde van a sobresalir mucho los logros que hemos tenido como partido en el gobierno. No muchos de estos han lucido con toda la intensidad por varios sucesos, gran parte de ellos exógenos, que son crisis internacionales mayúsculas, que antes una sola de estas hubiera sido suficiente para tronar un gobierno. Pues hoy no, las hemos resistido con mucha fortaleza. Fíjate, ya llevamos 2 crisis fuertes, la del 2008-2009, esta de la deuda en Estados Unidos, pues que fue equiparable a la del 29, que nadie de nosotros hemos vivido,
el país pudo sortearla sin el crecimiento del desempleo, de la inflación y del quiebre de empresas como se tuvo precisamente en el 95, muy recientemente. Ahora tenemos todavía la crisis en eurozona, que no está permitiendo que el mundo crezca. El PRI crecía cuando el mundo crecía y Estados Unidos crecía, y cuando la población crecía. Eso es fácil de lograr, o sea, tienes todo el viento a favor. El chiste es crecer ahorita ante la adversidad, y lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo al 6%, lo estamos haciendo al 4%, ¿verdad? Pero con un entorno completamente adverso, mundial. Antes las crisis las generábamos internamente, nuestros desequilibrios financieros, el exceso de deuda, de inflación, de corrupción. Hoy no, hoy precisamente esas son nuestras fortalezas y estamos enfrentando los desequilibrios financieros internacionales y mundiales como el de Estados Unidos y Europa. Tenemos el récord de trabajadores en el sector formal y el récord en el sector informal. En los dos estamos creciendo. Tenemos el récord del mayor PIB de la historia y el del mayor PIB per cápita en la historia. Y lo que tú me estás, y todo el mundo usa, el tema del empobrecimiento de la población es precisamente 2008-2010, es el dato que sobresalen. No el de 2000-2012, porque ahí sí hay una disminución drástica de la pobreza. Me están tomando 2008-2010 porque se da devaluación y crecimiento del precio de los alimentos, Ciro, y con una medida unidimensional que es el ingreso monetario contra el gasto en una canasta básica que crece como nunca en la historia, y eso provocado por una demanda internacional y el cambio climático. Sin embargo, como nunca, el gobierno está preparado para darle a esa población cobertura universal de salud, que no me la contabilizas porque no es monetaria. Le estás dando también acceso a la educación básica universal, que no la contabilizas. Lo que contabiliza la pobreza extrema, esta que me dices que subió 2008-2010, es simplemente un efecto devaluatorio contra la compra de una canasta de alimentos. Sí, el reto de todos los panistas es el poder entrar en un nivel de discusión que trascienda las percepciones mediáticas muy simplistas y nos pongamos a analizar en qué hemos avanzado y qué nos faltan. Otro de los temas fundamentales es el tema de la seguridad o la inseguridad. Todo esto ponerlo en un contexto y tratar de ver realmente cuál es la situación que tenemos, la que teníamos y las opciones y qué nos queda como reto hacia adelante. Mi convicción, Ciro, es que el Partido Acción Nacional, a diferencia de los gobiernos del pasado, más que apostarle a diseñar las políticas públicas para conservar y retener el poder, lo que estamos tratando es políticas públicas que vayan orientadas a solucionar los problemas del país, aunque éstas tengan un costo político. Yo lo que quisiera es que no cayéramos en el error de eludir el tema de la inseguridad porque estamos en un proceso electoral. Al contrario, Ciro, yo lo que invito y que convoco es que el tema sea analizado a fondo, porque es, si tú le preguntas a la gente, el tema que más les preocupa. Y les preocupa como entorno nacional, ni siquiera como entorno personal. El entorno personal les preocupa más su situación económica. Pero la mayor preocupación de las familias sobre el país es el tema de la inseguridad, cuáles son las alternativas y cuáles son los compromisos de cada candidato, de cada partido, cuáles son las propuestas. Por eso creo que debemos entrarle a fondo, analizar qué hemos hecho en este gobierno, qué nos falta por hacer, qué errores hemos cometido, qué compromisos tenemos, pero también ver en dónde están los problemas, dónde surge la violencia, cómo surge, dónde se combate, dónde no se combate, ver indicadores, analizarlos conjuntamente, con mucha objetividad, porque en esto, Ciro, lo que acabemos votando los mexicanos va a tener consecuencias, para bien o para mal. Yo creo que en México nos falta la reforma de Estado, la reforma política, es el principal lastre que traemos arrastrando del anterior sistema político del siglo pasado y que no hemos podido construir el nuevo diseño para potenciar toda nuestra democracia y nuestra pluralidad. Yo lamento muchísimo eso y creo que hay que reconocer siempre el triunfo electoral, sea un voto o sean 500 votos, no se vale cifrar la desconfianza y el encono
no admitiendo, no reconociendo lo que nuestras instituciones, el IFE, que es una institución de ciudadanos, de miles de gentes que participan en recoger, en vigilar, en contar los votos, pues es el resultado de nuestra propia sociedad y somos todos parte de este proceso y hay que validarlo y defenderlo. Es parte del patrimonio de nuestra democracia y de nuestro país. Yo le apuesto a que fortalezcamos a las instituciones, aunque no estemos de acuerdo con el resultado, hay que fortalecerlas porque ese es el gran déficit que tenemos en México, la cultura de la desconfianza, la cultura de salir a las calles para presionar lo que no obtienes en el proceso democrático y eso nos hace mucho daño. Yo creo que el presidente Calderón, y más después de la ley del 2008 que aprobamos, Ciro, a partir de esta experiencia, está perfectamente definido su participación. Yo te diría que ahora hasta le exageramos en una serie de candados e imposibilidades, ya el señor no va a poder ni salir a la luz pública, entonces por ese departamento no te preocupes, creo que ahí no está el problema. El problema va a ser más bien el cómo actuemos todos los ciudadanos y los partidos para conducir y respetar y promover la participación responsable y libre de los ciudadanos. Ahí estoy seguro que la democracia seguirá siendo el mejor régimen que nos demos para convivir y cuando la mayoría de la gente tiene la razón la mayoría de las veces. Ahí no nos vamos a equivocar.